Sé que a veces no hago nada bien, otras veces hago todo mal. Sé que a veces puedo ser. Buenos días, amigos de Todo Bien. Hoy estamos con Eduardo Sacheri, que acaba de publicar su último libro, salió en junio, Los días de la violencia. Estos libros que abarcan la historia de la construcción de nuestro país. En este segundo tomo va a ir desde los años 1820 hasta 1852. Pero bueno, los dejo directamente con la entrevista en donde vamos a estar hablando un poquito de todo. Bueno, bienvenido Eduardo Sacheri al programa de Todo Bien. Qué felicidad tenerlo a él, una admiración enorme. Bueno, primero lo presento, aunque no hace falta. Es licenciado en Historia, profesor, docente y escritor y guionista también. De todo un poco, sí. ¿Puedo decir periodista también? No, ya me excede. Pero ya me excede. Alguna vez sí hago esto de hacer entrevistas, sí, pero sabiendo que es un lugar al que me invitan, pero que, digo, toda profesión tiene sus técnicas, sus secretos, y yo las del periodismo no las tengo, así que lo lógico es decir, no, periodista no. Periodista no, pero un gran comunicador, en todo caso. Lo de gran lo dejo por tú. Está bien, es mi valoración. Vos sabés que cuando yo pensaba que te iba a hacer esta entrevista, como yo te dije, tengo una gran admiración. A veces pasa esto de que cuando hay lugares comunes, ¿viste? Y encontrás que el otro tiene esto de que por ahí dice lo que uno siente, y lo dice tan bien, es donde empieza esta cosa de la admiración, ¿no? Como para encontrarse en algunos lugares. Entonces yo decía, ¿qué hago como para bajar? Porque generalmente las entrevistas, ¿viste? A veces te pasa que conoces al personaje o lo investigás. Yo no soy de preparar las entrevistas, sí esto, de conocerlo y me gusta que fluya. Entonces, ¿en qué pensé? ¿Qué nos unía? Aparte de Castelar, dije, el Dorrego. Claro. Y el Dorrego es, yo no sé, es como algo místico, viste que uno piensa en el Dorrego, vas por todos lados y te encontrás con gente del Dorrego, tiene esa mística de que te hermana de alguna manera. Dije, bueno, es del Dorrego y pasa esto de que uno se siente como de una familia muy particular, ¿no? Sí, me parece que el Nacional de Morón, el Dorrego, tuvo durante mucho tiempo, no sé si lo conserva, sería otra, digo, pensando en las generaciones más jóvenes, no sé si sigue siendo así, pero en los que somos un poco más grandes me parece que hay una cosa como de identidad compartida, de haber ido a esa escuela, tenido ciertos docentes, cierto enfoque general, cierta experiencia grupal que sin duda nos hermana. Sí, el otro día yo escuchaba un reportaje que vos hacías, bueno, en realidad te lo hacía vos, Iván Noble, hace un tiempo ya, que estuvieron hablando del profesor Aguirre. Claro, bueno, ves, fíjate, nombrar un profesor que fue toda una institución en la escuela, formador de un montón de generaciones, eso nuclea nuestra identidad. Completamente. Podríamos mencionar, o sea, así como está Aguirre, que es un profesorazo, tenemos ejemplos opuestos, pero no vamos a arruinar el reportaje ni la memoria de algunas personas. No, mejor que no. Igual yo decía, cuánta gente también importante, no sé si es importante, pero digo, popular, que sale del Dorrego, ¿no? Ay, grande. Que fue una escuela muy grande, muy masiva, muy convocante y muy regional. Viste que estando en Morón, el colegio como que nos reunía chicos de toda una región geográfica bastante grande y bastante diversa también. Sí, me parece que algo que tenía aquella educación pública de los 80, pero también de los 70 o de los 90, en todo caso no creo que conserve, es una opinión personal. Sí. Me parece que sí tenía una cosa como que nos mezclábamos muchísimo, mucho más de lo que se mezclan ahora los chicos. Sí. Creo que es una pérdida que no se mezcla. Me parece que la mezcla, la diversidad estaba muy buena porque te pone en contacto con gente muy distinta. Completamente. Me parece que hoy en día el sistema educativo está como más segmentado, ¿viste? Sí. Estás en determinado barrio, sos de tal grupo social, vas a tal escuela. Sí.
y no te cruzas con gente que sea muy diferente a vos. Y eso creo que no está bueno, creo que es una experiencia buena que tenemos nosotros. Sí, buenísima. Bueno, pasando un poco a tus orígenes como escritor, que sé que empezaste con esta carta, contás vos, que le haces a tu papá, que así empieza como un poco, más allá de que ya siendo lector es como casi obligado, viste, que cuando uno es lector también algo escribe, no importa si después lo publica o no, pero de alguna manera está ahí como comunicado siempre con las letras. ¿Cómo llegás porque, a ver, yo escribo, tengo cosas escritas, libros escritos, pero nunca pasé a la editorial, nunca me interesó, bueno, ¿cómo pasas de escribir a decir, bueno, esto quiero publicarlo? ¿Te llaman? ¿Alguien conoce tus cuentos? Creo que empezaste con cuentos, ¿no? Mira, de entrada empecé con cuentos, sí, durante unos cuantos años escribía solo cuentos. Y tuve una enorme fortuna en el hecho de que algunos de esos cuentos hablaban de fútbol o tomaban el fútbol como atmósfera general. Y en los 90, que era esa época, en Radio Continental, Alejandro Apo tenía un programa que se llama Todo con Afecto, donde intentaba vincular el fútbol con otras cosas más profundas, si querés, con el cine, con la música, con la literatura. Y en conectarla con la literatura, leía cuentos de fútbol. Leía cuentos de fútbol de tipos muy conocidos, Fontana Rosa, Soriano, Benedetti, Galeano. Y un poco yo creo que por insistencia de mis efectos, yo en realidad escribía con la idea de que eso quedaba en mí, no tenía mayor valor que el muy alto valor que tenía para mí que me hiciera bien escribirlo. Claro. Pero esto de no, hace algo, a los demás les gusta también, esto de los demás, le dio una dimensión diferente y me insistieron tanto que le llevé un par de cuentos de fútbol a la radio a Alejandro Apo, él los leyó al aire. Era una época sin redes sociales, viste que hoy las redes le dan a la comunicación una horizontalidad, un ida y vuelta, que en ese momento solo tenía la radio. Y conserva la radio, viste que la radio sigue teniendo esta cosa de que uno llama y sale al aire. Ponele, o dice, me parece tal cosa, me parece tal otra. Bueno, y en ese contexto que los oyentes de la radio dijeran, che, me gusta ese cuento, léelo de nuevo, o si te lleva más cuentos, léelos. Se fue generando un vínculo con la radio que me abrió las puertas 2 o 3 años después, cuando yo tuve un buen número de cuentos de fútbol difundidos por radio, que a las editoriales les interesaba publicarlo. O sea, generaron un mercado que no está mal. Claro. Viste que a veces uno, no, la literatura, el arte y el mercado. Bueno, loco, pero para que a una editorial le interese publicarte, le va a interesar venderlo. Entonces, decía, pará, no lo conoce nadie, a Sacheri no lo conoce nadie, pero los cuentos de fútbol de él sí se conocen, publiquémoslo. Así es como funcionó. Así empezaste. Y después cuando pasás a los guiones... Mira, en realidad, a partir de los primeros libros de cuentos, algún director de cine los vio como, acá podría haber historias para narrar de manera audiovisual. Se me acercaron algunos con proyectos. Los proyectos audiovisuales son siempre muy, ¿cómo decirte? Arrancan muy de a poco y se pueden caer muy fácil. Claro. Porque hay mucha guita. Claro. Escribir y publicar un libro es complicado. Hacer una película es muchísimo más complicado, muchísimo más costoso. Entonces yo te puedo decir, sí, Fernando, mira, me interesa tu libro, pensemos, escribimos un borrador de guión y vos te entusiasmas y a lo mejor en algún momento se corta, no por mala voluntad del que te convocó, sino porque se corta. Claro. Pero en medio de eso, bueno, algo fui aprendiendo de escribir guiones. Son bastante diferentes en cuanto a su estructura, cuento, una novela. Y Juan José Campanella, que ya era un director recontra sólido, hizo un camino parecido a otros directores menos conocidos de, me encuentro con un cuento de este tipo, con algunos cuentos de este tipo, me gustan, empiezo a especular con la idea de hacer algo juntos y me contactó.
Pasa que Juan, con su prestigio y sus espaldas profesionales, sí pudimos llevar adelante El secreto de sus ojos de manera ininterrumpida, ¿viste? Fue que no se cayó en ningún momento el proyecto. Claro. Entonces, pero bueno, yo venía como con esta experiencia de tener una idea creciente de cómo escribir un guión, pero encima hacerlo junto con Campana, que es de contra capo, es como Sí, claro, invita a sí. hacer un curso gratuito Sí. con un capo de no operar, esto enfócalo así, yo paraba la oreja, ¿viste? Claro. Y aprendía. Y sí. ¿Y por qué cambias el nombre? O sea, ¿por qué le cambian el nombre de La pregunta al secreto? Mira, porque les pareció, y probablemente ya a los productores, Sí, que son como los estrategas del asunto, ¿viste? Sí. Además, muchas veces son los que ponen la plata, sí, la inversión que después tienen que recuperar. Les pareció que lo del secreto fortalecía la idea del thriller, del policial, como Claro. del género de la película, como, viste, vos a la hora de convocar a la gente al cine, está bueno como que quede claro de qué va. claro. Y lo de La pregunta de sus ojos, que en realidad tiene origen más en la parte romántica de la Romántico, historia, claro. Y sí. le sonaba más vago, le sonaba más etéreo. Por eso fueron por el lado del secreto. Me causó gracia, vos contabas en una de las tantas entrevistas, bueno, primero cómo fueron surgiendo algunos de los cuentos, ¿no? Y cómo surgió también la historia esto con tu hija. Me encanta ese libro. Amo Ser feliz Ser era feliz esto. era esto, me parece tan lindo. Bueno, yo te dije, yo me hice una gran fan tuya aparte cuando leí la del mundo, ahora no me sale el nombre, Que son Los cuentos, dueños del Los dueños del mundo, mundo. claro, y empezar a identificarme con Castelar y demás. Pero digo, me causaba mucha gracia cómo ibas contando creo que fue en Bariloche, que estabas dando una charla de cómo llegaste, no sé si te acordás, porque has dado tantas charlas y entrevistas. Mucho, demasiado. Todo el ¿Y tiempo. contaba, decías? No, ibas contando, bueno, cómo iba surgiendo cada uno de esto, y que bueno, le habías escrito un libro, a tu hijo, compartías con lo de tu hijo con el tema del fútbol, Claro. entonces después decís... Sí, a lo mejor lo que yo me voy dando cuenta a lo largo de los años que se van acumulando, laburando de esto, y que a veces te preguntan mucho por la inspiración, Sí, por de claro. dónde surgen las historias. Yo no lo tengo del todo claro, me parece que surgen como de varios lados al mismo tiempo, pero uno de esos lados es aquello de lo que vos tenés ganas de hablar, Claro. no de hablar y ensordecer a los demás, no tiene que ver con los demás, tiene que ver con vos. Está bueno sacar algo de adentro tuyo y verlo fuera, en un papel, en palabras. Te viene bien a vos para entenderlo mejor. Cosas de tu propia vida, que no tienen que ver con los demás. Ahora, por eso me parece que la inspiración es como un encuentro entre algo de lo que vos necesitas hablar y una ficción que creás envolviendo eso de lo que necesitas hablar. Porque lo que se va a llevar el lector es esa ficción. Claro. Y está bien que así sea. Sí. Un libro, y que en todo caso haga ese camino curiosísimo hacia tu propio interior. Claro, Que no totalmente. tiene nada que ver conmigo. Claro, sí, O sea, sí. que vos te lleves el libro a tu vida. Sí, claro. Entonces, ser feliz era esto, lo mejor es, bueno, así como ahora mi hija es tan futbolera como mi hijo. Ahora Bueno. no es lo 20, pero en aquella época que no lo era, con mi hijo teníamos todo ese mundo futbolero muy compartido. Pobre, ¿no? De Independiente también. ¿Por qué pobre? Sí. ¿Por qué pobre sos? De Boca. ¿Y te parece bueno? No vamos Igual. a tocar. No, Pero bueno, Yo no. está muy bien. yo te aclaro esto. Yo nunca gasto a nadie No. con fútbol. Ahora, si me vienen a buscar, No, sé que me está- pueden encontrar y puedo está convertirme muy en un ser horrible. No, te digo, para que está sepas. muy bien. Está muy bien. No. En mi familia somos todos de Boca y mi mamá de River. Sufre. Así que claro, imagínate. Pero bueno, hemos sido piadosas con ella. Cuando se fue a la B y todo esto,
nunca deja de Y estar. cuando ya le dieron la solo en Madrid se vengó, ¿no? ya sabía que ibas a tocar No, la no, en Madrid, pero bueno. Digo, la ventaja que tiene el fútbol es que siempre hay una manera de darlo vuelta. Sí, completamente. Eh, Está bueno. Por supuesto, discursivamente, y cada Sí. cual se planta eso. Así, pobre Independiente. No, yo dije Pobre, vos Luis. tuviste de 5 a Junta, yo lo tuve a Marangoni. Pobre, digo, ¿no? Igual van a ganar en algún momento la séptima Libertadores. Es cierto que por ahora no la tienen y nosotros sí, pero ya lo van a lograr, en algún momento lo van a lograr. Yo cambiaría de tema. Sí, vamos a la historia. Dale. A la historia. Digo, empezás... ¿No viste cómo se pica el partido? Claro, por eso. Y Pero vos estás como, te pegan un codazo y decís, ¿quién me pegó? No. ¿A qué? Bueno, me voy. Salgo corriendo y me voy. Vamos a la historia. ¿Por qué empezás a escribir? Digo, sos profesor de historia. Imagino la pregunta común es, ¿cómo no empezaste escribiendo o novelas históricas o algo referido a la historia y lo empezás ahora? Que no está mal, ¿no? Mira, en Está realidad... bastante bien, pero... Yo no soy lector de novela histórica. La novela histórica es como otro mundo. Sí, es un mundo dentro de la literatura, sí. ¿viste? Súper respetable. Sí. Pero no es un tema que a mí como lector de ficción, no es un tema que a mí me atrape. Claro. Y medio me parece que cuando escribimos, tendemos a recorrer los universos que nos gusta recorrer como lectores. Claro. Entonces, la novela histórica no estaba en mi radar, no lo está. Lo cual no significa que no la lea de vez en cuando. Sí. No es un nicho que a mí me convoque en general como lector. Y lo que tiene la escritura histórica es que es una escritura que no tiene que ver con la ficción, con la libertad que te da escribir una novela, escribir un cuento. Escribir ficción es un territorio libre, de juego, Claro. de libertad. Sí. Mientras que cuando vos escribís sobre historia, pretendés, no te digo la verdad, que es algo difícil de construir, difícil de decir, pero sí hay una pretensión de objetividad. Sí. Te voy a contar algo, te voy a explicar algo, pero que está fuera de mí. No es que te lo puedo contar como a mí me guste o adornarlo como a mí me guste. Lo que sucede también es que me parece, durante muchos años yo di clase en la universidad. Durante muchos años fui leyendo un montón de autores recontra piolas, interesantes, con enfoques nuevos, como pasa en cualquier ciencia. O sea, Sí. no sé, la medicina no es hoy como era hace 50 años. No, claro. La física tampoco, la historia tampoco. Pero cuando se escriben libros de divulgación, es decir, libros pensados para el público en general, muchas veces no están a cargo de esos historiadores profesionales, que le pueden dar un enfoque bien actualizado y bien con las preguntas que se hacen hoy en día, con los aportes que se han recolectado para hoy en día, sino que se sigue escribiendo historia. En esto que te digo para el gran público, un enfoque medio viejo, medio anacrónico, Sí. medio moralizante, medio de héroes y villanos, algo recontra dejado atrás por los estudios académicos. El gran desafío en todo caso es cómo haces para esos estudios académicos que son complejos, son duros desde cómo están redactados, Sí. cómo están pensados, cómo lo llevas a un público que no es especialista y que sea al mismo tiempo Sí, atractivo, serio pero claro. atractivo. Claro. Es un equilibrio difícil. Sí. Te diría que son bastante difíciles de escribir esto. Todo el tiempo estás temiendo ser demasiado simplón, Sí. si soy un chanta, o no, espera, no voy a ser un chanta. Y después decís, pero no me va a entender nadie, Claro. salvo mis colegas. Mis Claro. colegas no necesitan este libro, pues ya lo saben esto. Sí. Bueno, ese equilibrio es difícil. Bueno, a mí justamente me pasó, viste que estoy leyendo Los días de la Revolución, y que me lo regalaron ahora, sé que está el último también, de la violencia, ¿no? Y cuando lo empiezo a leer y lo veo, digo, wow, qué bueno esto de incluir los mapas, todo el contexto, cosas que yo a mis propios alumnos siempre les digo, no estudien la situación particular en el momento, porque se llega a eso por toda una historia atrás. Y nosotros tenemos, bueno, justo agarrás
toda esta época de la construcción, la primera parte de cómo se fue armando el país, digo que me parece súper interesante. A mí es particularmente, debe ser por eso que me regalaron este libro para mi cumpleaños, ¿no? Que me parece realmente cuánto hay para analizar y todo lo que venía pasando en Europa, no solamente acá, ¿no? Cómo llegamos nosotros a 1810, 1816, cuando me pasaba esto que vos decís, no empieza la Argentina en 1810 ni en 1816, yo incluso siempre me voy hasta 1853, digo, bueno, un país, si lo empezás a considerar un país, hasta que no tiene una constitución, bueno, lo es, pero... Y me permitiría agregarte, la Constitución la dictan en el 53, pero Buenos Aires no la acepta hasta claro. el 61. Claro. Y recién en 1880 el Estado Nacional controla todas las provincias, incluso Buenos Aires. Es decir, la idea de estos libros es recorrer todo el siglo XIX, Sí. precisamente a partir de esa pregunta de, ¿cómo se construyó la Argentina? Claro. ¿Cuál fue el larguísimo proceso que le dio lugar? Pero bueno, es que así es como se construye el conocimiento histórico, con preguntas, no con golpeándote el pecho y diciendo, espera que te vengo a derribar los mitos de la historia. Claro. Para quién, o sea, después de preguntarme con mis amigos de la facultad durante muchos años, ¿para quién te comiste? Claro. Sí, es verdad que hacerlo en este momento de mi carrera le da una visibilidad a estos libros que en otro momento no hubieran tenido. Claro. Porque la gente, o sea, vamos a ser sinceros, ponele que estén bien, pero si los compran es porque les suena mi nombre, Claro, completamente. de todo el otro laburo, Sí. del cine, de las novelas. Entonces está bien, si se instalan, buenísimo. Pero, digamos, es un buen momento para hacer estos libros desde el punto de vista que pueden llegar a más gente Completamente. que si los hubiera hecho a los 30 cuando solo me conocían mis alumnos de la facultad y de Claro. secundaria. Vos sabés que gracioso, pero yo en su momento, cuando estaba en pleno auge, viste, Poliladron y Suar había explotado con todo esto, y veníamos también de haber visto aquella novela, no sé si fue tu caso, pero que donde había aparecido el indio Catriel, viste. Yo pensaba y le mandé un mensaje a Adrián Suar, que dudo que alguna vez lo haya recibido, pero me acuerdo que le decía, ¿por qué no escribimos algo de nuestra historia? Está bien, están las películas antiguas, yo me acuerdo que los domingos por ahí en mi casa me quedaba viendo, no sé, la película de Sarmiento, que estaban las películas en blanco y negro, digo, pero hoy, y pensando en tu libro, digo, qué bueno sería poder hacer una película como... no sé, como está la de Corazón Valiente, viste, de Escocia, o sea, poder, porque de verdad nosotros tenemos, no sé si son héroes, son personas, pero son personas tan ricas las que armaron nuestra historia. Yo digo, Belgrano se lo conoce como en la secundaria, le preguntas, bueno, es el creador de la bandera, pero Belgrano fue mucho más que el creador de la bandera. Sí, mirá, se hizo algún intento, estaba pensando, se hizo una película sobre Belgrano, que la protagonizó Rago, y otra sobre San Martín, que la protagonizó de la Serna, Rodrigo de la Serna, Sí. hace algunos años. Sí, Lo que pasa es que sí está bueno como líneas para profundizar sí, y también para sacar de esos grandes líderes y esos grandes nombres y reconstruir una época, pero ojo que es complicado también desde claro. hacer películas de época, es carísimo. Y, Mucho más fácil es una película ambientada hoy, acá, claro, en este café, que si queremos hacer la misma película ambientada en los años 70, ya se nos recomplica. A nivel del costo, te digo, Sí, para obvio. que sepas. Cuando presupuestes tu película, Fernanda, tenerlo en cuenta. no, eso, por eso se lo mandé a Adrián Suar, pero no lo vas a hacer. Pero no te digo ahora. Creo que no. ¿Viste 1985? La vi, me pareció interesante, sobre todo valorizar lo que fue esa restauración democrática, esos primeros años tan difíciles del gobierno de Raúl Alfonsín, que enfrentaron tanta hostilidad, tantos frentes abiertos
al mismo tiempo, me parece que está bueno situar ese hito, Sí. justamente, y que en 1985 está en el propio título de la historia, como diciendo, esperá, esto fue un año y medio después de la restauración de la democracia, juzgar los crímenes de lesa humanidad, etcétera. Me pareció muy interesante como memoria histórica, más allá después de dónde se sitúa cada cual en cuanto a qué rol se le atribuye o no a Raúl Alfonsín, Sí, claro. Qué rol se le atribuye o no al peronismo. Eso ya es materia de discusión más finita, pero me parece que como hito está muy bueno. Si lo hubieras escrito vos, ¿le hubieras agregado algo más? ¿Le hubieras puesto algo pero, más? ¿sabes qué pasa? Que sería muy respetuoso de mi parte para lo que hicieron la película. Claro. Escúchame, pelado, nos pasamos 3 años haciendo esto y vos venís a levantar el dedito. Yo le hubiera... No, pero por ahí decir, mira, a mí me hubiera gustado dentro de la película, yo tengo claro, por ejemplo, que me hubiera gustado que se lo involucrara más Alfonsín, porque creo que se lo ve muy de pasada, ¿viste? Sin criticar la película. Creo que como lo hicieron, está bien, está perfecta. Si yo lo hubiera escrito... Sí, quizás... a lo mejor, tal vez, pensando más allá de la película, la figura de Alfonsín tal vez requiera, hablando de películas y de ficciones que puedan reinstalar en un lugar merecido a cierta figura de la historia, me parece que con Alfonsín todavía nos debemos, si bien me parece que hay toda una revalorización de su figura desde distintos puntos estos últimos años. En los últimos años, sí. Me parece que todavía nos debemos una revisión todavía más valorativa de lo que significó con lo feo del baile que le tocó danzar en los 80 al pobre Raúl. Sí. Bueno, me voy a poner ahora en un lugar bastante malo por ahí, si querés. O bueno, vos buscale la valoración que quieras. Me voy a poner como un alumno de historia. Yo te escuché decir a vos que la historia no se repite. Entonces, y que obviamente hay que analizar cada cosa en su contexto y tratando de entender el momento en que pasaron esas situaciones, ¿no? Entonces, yo pregunto, imagínate, viste la típica pregunta de un alumno en medio de la clase y que te dice, ¿y entonces para qué me sirve la historia? Si los errores del pasado, vistos desde hoy, no son errores, porque el contexto en ese momento ameritaba eso y no fue visto como error, con él. Por dar un ejemplo, San Martín no es pedófilo. Hoy, desde nuestra época, lo podemos ver en esa situación, pero él no lo fue en su momento, en su contexto, era algo natural. Entonces, ¿de qué nos sirve la historia si la dejamos solamente como para conocerla? Bueno, yo no creo que solo la dejemos para conocerla. Que no se repita no significa que no haya, ¿cómo decirte?, oscilaciones, tendencias, movimientos que conducen al presente que habitamos. Entonces, estudiar el pasado conforma parte de tu comprensión del presente. Sí. Y justamente me parece que, al contrario, esta idea cíclica de la historia se repite, es la que le da un fatalismo que le quita utilidad al conocimiento histórico, porque le quita utilidad a lo que pueden hacer los seres humanos en el presente. Si vos decís la historia se repite, bueno, yo no tengo nada que hacer. Claro, obvio. O sea, va a volver a pasar lo mismo. No va a volver a pasar lo mismo. Nunca pasa lo mismo. Que vos puedas establecer comparaciones no significa que pase lo mismo. Pero uno en su propia vida, como individuo, también recurre a la historia para entender el presente. Completamente. Analizás tu presente y le das un contenido histórico. Bueno, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Por bien o por mal? Sí, obvio. ¿Qué cosas hice bien que me trajeron hasta acá? ¿Qué cosas hice mal que me trajeron hasta acá? ¿Qué cosas no vi mientras me acontecían? Claro. ¿A qué cosas no les presté atención y debí prestarle?
¿Y por qué lo haces? Porque es parte de nuestra manera de entender el mundo. Somos seres históricos, somos seres que reflexionan históricamente, que se sitúan en el presente, que se sitúan en el tiempo. Somos un animal que sabe situarse en el tiempo y que necesita situarse en el tiempo para entenderse a sí mismo. Y por eso la historia es una ciencia necesaria. Por supuesto, cuanto más delicado, rico, matizado sea tu conocimiento del pasado, mejor entendés tu presente. De ahí este esfuerzo, si querés, de esperar. No vayamos al pasado a buscar héroes y villanos, santos y demonios, y sobre todo individuos, como si unos pocos individuos nos marcaran en la historia. No, la historia es un montón de cosas al mismo tiempo, porque si, digamos, al mismo tiempo que vos tenés gobiernos y batallas, tenés una economía, tenés una sociedad evolucionando, tenés mujeres, tenés sectores populares, tenés mujeres, sectores populares, tenés sectores entiendo. A lo mejor más difíciles de ver en el pasado, porque no han dejado testimonios escritos en ese lejano pasado que vos puedas decir, espera, así como tengo las cartas de fulano para ver lo que pensaba, y no tengo los mismos documentos de estos otros sectores. Y bueno, tenés maneras de construirlos igual. Sí, a ver, yo pienso lo mismo, te lo pregunté porque, bueno, con esta referencia que vos haces, y digo, tenés un alumno y te dice, ¿yo para qué voy a estudiar historia? Viste que no, la historia no me gusta, me aburre, y digo, por eso es que fui a esa pregunta, viste, de cómo lo convences en todo caso de que realmente es algo que yo pienso que sí, que nos ayudan un montón en el presente y en el poder ver también. Como vos decís, las cosas cambian y no vamos a controlar lo que pasa, pero nos va sirviendo a armarnos de diferentes maneras, ¿no? Y de, bueno, reaccioné de esta manera, hoy voy a reaccionar. Esto pasó en el pasado, bueno, ahora tenemos un futuro en donde intentaremos hacer algo diferente, aunque las circunstancias también son diferentes. Sin duda, digamos, la historia nunca te va a servir para predecir el futuro, sino para entender el presente, claro, que no es poco. Es un montón. Me parece que es un montón. Y por último, quiero ver cómo vos ves ahora esta nueva realidad. Vos sabés que yo el otro día caminaba pensando que, digo, me estoy sintiendo como en la época feudal moderna, cuando recién se empieza a abrir, ¿viste? La modernidad. ¿Por qué? Porque digo, ¿habrán sentido esto? Como mi analogía es... Toda esa gente estaba muy condicionada por sus creencias, ¿no? No solamente desde la religión, era absolutamente todo, era muy místico, y se empiezan a abrir cuando empieza la modernidad, ¿viste? Y se abre también el panorama de salir un poco del feudo y empezar a relacionarse con otros. Y digo, hoy estamos en una situación particular. Yo digo, la religión, la institución de la iglesia, también empieza hoy a moverse, empieza a haber un montón de otras religiones, o sea, aparece el budismo, el islamismo, estas nuevas terapias alternativas, viste que está toda una rama de las energías y constelaciones. Digo, es un momento de mucha transformación o de muchos procesos para todos, ¿no? Donde siento como que hay un movimiento de base, como no sé por qué me vino la analogía de ese momento, cómo se sentiría ese hombre que se abrió, o sea, se descubrió un continente. Está bien que en el primer momento no sabían que era un continente nuevo, pero digo, siento que estamos pasando como una etapa un poco especial. No sé si vos lo ves de esta manera. Me parece, entiendo que sí. Lo que me parece muy difícil es llegar a comprender, más allá de la constatación de qué montón de transformaciones hay a nuestro alrededor, me parece difícil avanzar para poder conceptualizar esa constatación de, bueno, a ver, ¿y está cambiando en qué dirección? Ahí es donde me parece que
que nos falta inevitablemente la perspectiva del largo plazo para ver hacia dónde apuntan esos cambios, porque lo que siempre tiene la coyuntura, lo que tiene el tiempo presente es que tiene un montón de estímulos y uno no sabe cuáles son importantes o no, cuáles son duraderos o no, cuáles vinieron para quedarse a transformar algo y cuáles son simplemente tendencias momentáneas, oleadas actuales que después no quedan y a lo mejor cosas viejas se sostienen con él. ¿Entendés? O sea, da la sensación de que vivimos en una época muy cambiante. Creo que esa constatación está. ¿Hacia dónde seguiremos cambiando? Pero bueno, parte de lo divertido estar vivo. Claro, seguir mirando a ver cómo sigue cambiando todo. Bueno, nada, quiero agradecerte por haber venido, quiero agradecerle a Memey, que estamos en la Memey, que nos atendieron súper bien. Quiero contarte, no quiero dejar de mandarle un saludo a mi abogado, que cuando se enteró que venía para acá, me trajo un libro para que vos se lo firmes, así que ahora cuando terminamos, abogado, justo te veía vos y justo él es muy fan de vos. Y de paso también te mando saludos de un alumno que tuviste, Gonzalo Bozzoni. Gonzalo Bozzoni es baterista de Estéreo Tributo y él iba al Santo Domingo y jugaba y me decía, qué buen profesor, pero aparte de que era un capo me dejaba salir porque él tenía entrenamiento y lo dejaba salir de tus clases, se podía ir antes para poder ir a entrenar. Hace ya unos cuantos años. Hace bastantes años. Y sí, Gonza tiene 30 y cortitos, pero bueno. Nada, estuve con él el fin de semana pasado. Un abrazo para Gonzalo. Me alegra que tenga un buen recuerdo que antes haya dicho, no, ese pelado hijo de su madre, lo odio. ¿Qué puede pasar? No creo que tus alumnos digan eso. Hay de todo. ¿Vos decís? Bueno, nada, te súper agradezco, Eduardo, que te hayas tomado este tiempo. Y por último, saber ahora en qué estás. Terminaste con Los Días de la Violencia, que es el que siguió este libro. Mira, ahora últimamente estoy alternando entre los libros de historia y las novelas. Este año salió el libro de historia, el año que viene saldrá novela y en general últimamente mis novelas están como tocando algún momento de la historia reciente argentina, así como de costadito. La última, que se llama Nosotros dos en la tormenta, se sitúa en 1975, en una época muy conflictiva, y la que viene el año que viene se sitúa en otro momento bastante conflictivo, que es ni más ni menos que la Guerra de Malvinas. Es un tema que la ficción argentina no ha tocado tanto, me parece que es muy sensible, ¿no? Muy sensible, pero muy interesante volver a ese tiempo y a esa sociedad que se vio tan conmocionada en esos meses del 82, ahí tengo ganas de volver. Muchas gracias, Eduardo. Terminamos por hoy otro programa de Todo Bien. Hasta la próxima. Un honor. Sé que a veces no hago